Vamos a nuestra sección de salud en France 24 con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hoy se cumplen 50 años del robo a un banco sueco que dio nombre al popular síndrome de Estocolmo. Sí, y por lo tanto también es la oportunidad de repasar la historia y también las sombras de este término tan mediático. Hace 50 años lo que sucedió es que, como habíamos contado, Jan Olsson irrumpió en una sucursal de un banco en Estocolmo, en Suecia, tomó a 4 personas rehenes y desencadenó 6 días de una situación insólita caracterizada por una presencia policial fuertísima en la zona, por varios errores también de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo empezar identificando mal quién era el ladrón. También se implicó el primer ministro sueco, que habló por teléfono con los rehenes, y terminó con la irrupción de la policía con gases al edificio, a pesar de que el ladrón Olsson había dicho que mataría a los rehenes si las fuerzas de seguridad hacían eso. Por suerte ese no fue el desenlace y terminaron con la liberación de los rehenes. A esto, que ya es bastante telenovelesco, se le suma el caso de la rehén más joven, que se llamaba Kristin Enmark, y que se popularizó porque pareció hablar a favor de los captores, negarse a testificar en juicio y criticar también las acciones policiales, es decir, no sentirse segura por cómo las autoridades estaban gestionando la situación. Eso llevó a que la prensa hablara de una supuesta relación sentimental con los agresores, que luego ella misma desmintió, y también llevó a un psiquiatra que era consejero, como consultor, digamos, de la policía sueca, Nils Bejerot, a describir este síndrome de Estocolmo. Además, muy poco después, otro secuestro en Estados Unidos de Patty Hearst, que se unió a los captores y de hecho terminó condenada, terminó de hacer cuajar este término en la prensa. Bueno, de hecho, continuó por muchos años el contacto por carta con Jan Olsson cuando estaba en la cárcel. Sin embargo, hoy en día hay voces que critican esta utilización del término síndrome de Estocolmo y su creación misma. Sí, quizás nos tendría que empezar a dar algunas pistas, ¿no? Que este psiquiatra, hombre, hace 50 años definiera un síndrome en una mujer joven de 23 años sin ni siquiera tener una conversación con ella. No hablaron nunca el que creó este término con esta muchacha joven que fue secuestrada. Y eso, en ese sentido, hablaba, por ejemplo, una politóloga y también profesional en estudios de género al respecto. Escuchémoslo. Nada indica que tuvieran problemas psiquiátricos ni ningún síndrome como tal. El síndrome de Estocolmo se creó de cero para justificar que estas mujeres actuaran racionalmente en esta situación. Es decir, ¿cuál es la crítica, ¿no, Ángela, en este sentido? Que podría ser un ejemplo más de la patologización, es decir, de convertir en enfermedad cualquier comportamiento que no se ajusta a la norma. Por ejemplo, no confiar en las fuerzas policiales o de seguridad, algo que sorprendió mucho en esos momentos a quienes estaban en cargo de gestionar la situación, y también un cúmulo de situaciones de gestión, de tratar de mediar, de apaciguar a los agresores, de identificarse también con ellos y de generar una empatía, que son muchos y que estas voces críticas denuncian que se han metido en un mismo saco de este síndrome de Estocolmo. Bueno, además de romantizar la relación del síndrome de Estocolmo, y lo mencionábamos en otro momento con la invitada del día, ¿no? Esta película de King Kong que nos hace ver las cosas con un amor que no es normal. Ahora, ¿qué es lo que dicen las cifras o los estudios sobre el síndrome de Estocolmo? Claro, ahí cuando vamos ahondando nos damos cuenta que también hay algunos otros problemas, y es que la mayoría de la literatura científica habla de casos de estudio, es decir, que no hay estadísticas, sino que son simplemente descripciones de casos singulares. Hay un estudio en 2007 publicado en la revista Acta Psiquiátrica Escandinava que recuerda algo vital, y es que no hay una descripción en las clasificaciones internacionales de psiquiatría sobre el síndrome de Estocolmo. No existe, por lo tanto, un consenso sobre los síntomas que definen este síntoma. No está consensuado internacionalmente. Reconoce además que hay poca investigación académica, que sí hay similitudes en estos casos que se describen, por supuesto, pero que también podría deberse al sesgo mediático alrededor de estos casos que se han hecho tan famosos en la prensa. Luego, los pocos estudios estadísticos o descripciones que existen vienen precisamente de la investigación
evaluación psiquiátrica de la policía o de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido hay un estudio del FBI de 1999 que pone en evidencia también la falta de investigación alrededor de este tema, que de 1.200 casos estudiados mostraba que el 8% de personas que habían sido secuestradas mostraban alguno de los síntomas de síndrome de Estocolmo, que para el FBI es que los rehenes tengan sentimientos positivos hacia los captores, que los captores también hacia los rehenes y, insisto, que los rehenes muestren desconfianza o miedo o enfado hacia la policía. Eso se considera por el FBI uno de estos síntomas. Cuando se eliminan las personas que solo presentaban esa desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, solo el 5% de las personas y de los casos estudiados podían considerarse que tenían algún tipo de síndrome de Estocolmo. Es decir, falta mucho para saber y quizás estamos pecando a veces de sobremediatizar este tipo de síndrome que no está tan descrito por la literatura científica. Ahora que también cabe pensar, Mar, ¿qué más va a hacer uno si su vida depende de su captor o de su abusador? En ese sentido, por ejemplo, describen que son reacciones relativamente racionales y quizás no un síndrome. Pero por supuesto, muchísimas gracias, Mar, por darnos una perspectiva diferente de este tema que atraviesa nuestra programación el día de hoy. Gracias a ti, Ángela. Vamos a continuar con más en France 24. Quédense con nosotros.